Lo que ustedes van a ver a continuación es un diálogo, una conversación con el autor del artículo más impactante que se ha publicado este año en los diarios de la Argentina, a modo de diagnóstico. Se llama "Solo queda convivir con la explosión". Su autor es un economista, se llama Luis Rapaport, a quien he conocido hace un tiempo, producto de otros trabajos de él que han sido obviamente impecables y correctos en términos de diagnóstico, y que les confieso que pocas veces he leído algo tan dramático, digamos, porque lo que él plantea obviamente es una perspectiva complicadísima y casi inexorable. Es decir, Luis Rapaport pronostica que esto termina complicado en materia económica. Permítame, antes de conversar con Luis, una breve introducción. Pues claro, el gobierno tiene supuestamente un par de alternativas, ¿no es cierto?, sobre todo en el plano económico. Una es continuar como va, ¿no es cierto? Continuar como va, con alguna que otra modificación, si se quiere, un poquito de maquillaje. Y hay mucha gente que supone que ese camino, si el gobierno sigue como está, más tarde o más temprano termina en un problema. Hay gente que supone que es más rápido, gente que supone que no es tan rápido, pero en cualquier caso hay un consenso general, hasta inclusive en sectores del oficialismo, respecto de que este camino nos conduce a un lío. Yo me puse a pensar si era políticamente viable una corrección al camino, ¿no es cierto? Si el gobierno, si mañana, por ejemplo, si Cristina reaparece y se le ocurre corregir este conjunto monumental de distorsiones, y se le ocurre, por ejemplo, parar o detener la emisión monetaria, o reducir los subsidios, o corregir la medida cambiaria, o levantar el cepo, o abrir las exportaciones, ¿es eso políticamente posible en este contexto? Es decir, la alternativa de corregir las distorsiones, ¿es viable? Y también tengo mis serias dudas, ¿no? Al punto tal que se me ocurría esa idea de ese chiste que ha hecho Woody Allen con un profesor universitario que da un discurso, ¿no? Y dice: señores, buenos días, tenemos dos caminos. Uno nos conduce a la catástrofe, el otro a la desaparición. Que Dios nos ilumine para que nos ayude a elegir el camino correcto, ¿no es cierto? Entonces, ambos caminos me parece que son complicados. Si uno mira lo que pasó hasta ahora, esto es del 20 de diciembre para acá, desde que asumieron Capitanich como jefe de gabinete, Kicillof como ministro de Economía y Juan Carlos Fabregat como presidente del Banco Central, nos encontramos con medidas concretas las siguientes: un aumento visible en la tasa de devaluación del dólar oficial, un aumento del impuesto al turismo, un impuestazo a los autos, una prórroga del blanqueo, un conjunto de medidas medio laxas que anunció el gobierno, tipo créditos que no sé si ocurren, o las metas que anunció el jefe de gabinete, el congelamiento de la canasta de alimentos en algunos segmentos, el impuestazo a los bienes personales, que va a ser brutal, y alguna idea relativamente desprolija de cómo conseguir dólares durante el año para compensar la caída de reservas. El resultado de esto ha sido hasta ahora un aumento importantísimo en el dólar blue, una aceleración en la tasa de inflación, ninguna meta macro corregida o con perspectiva de ser corregida, una tendencia más suave, pero tendencia al fin de caída de reservas, y un impacto brutal en la industria de la automotriz, que la liquidaron. A propósito de este resumen que yo estoy presentando en esta breve introducción, Luis Rapaport nos presenta un escenario muy complejo, porque claro, al no haber alternativa, lo que él supone es que esto, usando su lenguaje, va a una explosión. Él utiliza un ejemplo que es el de las minas antipersonales, que estallan no cuando uno las pisa, sino cuando uno las suelta, ¿no es cierto? Y ahí con esta imagen arrancamos. Luis, un gusto de verte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Una breve introducción al estado de cosas de la vida económica argentina. Siento que los caminos son ambos muy complicados, y lo que ha ocurrido hasta ahora en concreto ha sido esto que yo acabo de enumerar, y creo que no me olvidé de nada importante. Contame el ejemplo de la mina antipersonal, que estalla cuando la soltás y no cuando la pisás. Bueno, es sencillo, digamos. Este tipo de fenómenos ya se han repetido muchas veces en Argentina. El devenir económico de un país como la Argentina no se juega en el momento de la crisis, se juega en el momento del auge. Es ahí donde se toman las decisiones que van a definir
un final o una continuación, no hay final, los países no tienen final, obviamente, una continuación virtuosa o una continuación viciosa. El ejemplo de este ciclo no deja de ser bastante parecido es bien parecido al ejemplo de la convertibilidad. Si yo inflo consumo, producto, etcétera, como resultado del endeudamiento, como fue en la época de Cavallo, es obvio que en algún momento no me prestan más plata. Entonces este ciclo de inyección de dinero que entra en virtud de que todo el mundo nos quería prestar por la convertibilidad, qué sé yo, era exactamente igual. Estoy poniendo el pie en una mina antipersonal. En algún momento ese endeudamiento se termina. Ahora, lo que pasa con ese ingreso de dinero del exterior, de dólares del exterior en una cantidad importante, en ese momento eran por dos vías. Por vía del cambio de carteras, o sea, la gente que tenía dólares se pasaba a pesos porque convenía colocar en pesos, y por vía del endeudamiento directamente del país. Hubo también, desde luego, algo de inversión extranjera. Pasa una cosa, y es que se retrasa el tipo de cambio. Entonces, la actividad económica, sobre todo las economías regionales... Se va a resentir, claro. Y claro, uno no puede exportar, y en el caso de la época de Cavallo, encima, no competía con el importado. Viene el colapso, y viene el momento donde hay que tomar decisiones. En este otro ciclo, no hubo endeudamiento, no hubo cambio de carteras de dólares a pesos, pero lo que hubo fue un extraordinario boom en el precio de la soja. Entonces el fenómeno fue exactamente igual, solo que operado peor, porque operado por vía inflacionaria. Los brasileños, que se encontraron en una situación parecida, lo que hicieron fue revaluar el real más o menos de la forma como revaluó Cavallo. Los chilenos hicieron una cosa mucho más inteligente y no gastaron la plata. Conformaron un fenomenal fondo anticíclico, de tal forma que cuando el precio del cobre dejó de subir, ellos pueden recurrir a eso y no hubo una distorsión cambiaria tan grande. Lo que pasa es que lamentablemente la política argentina es una cosa que conversábamos en un programa hace un tiempo, escinde la inteligencia del poder. Entonces no hay un análisis, no hay un consejo de asesores económicos, no hay una oficina de presupuesto en el Congreso, no hay marcos institucionales que pongan límite a un político que ambiciona en el corto plazo ganar más elecciones. Y la cosa funciona, porque en el corto plazo yo recibo plata de la soja, retengo esa plata por vía impositiva y yo puedo estar repartiendo alegremente. Ahora estoy apretando el pie en una mina. Contanos cómo llegaste a la conclusión de que solo queda, y leo el título de tu trabajo de La Nación de hace una semana, solo queda convivir con la explosión. El motivo es sencillo, y yo creo que en buena medida lo sugeriste vos. Cuando vos dijiste qué puede hacer este gobierno. Y me remito a un programa anterior también, ese programa que me invitaste, yo te agradezco mucho, que era poco tiempo después que murió Néstor Kirchner. Y yo decía, este es el momento en donde Cristina tiene que ser franca, dirigirse a la gente, y si es que el marido robó, reconocer ese robo, devolver el dinero y recuperar un sentido ético para la política. Si ella hubiera dado ese paso, hoy, nuevamente, puede decir, señores, nos equivocamos. En el momento del auge nos equivocamos, pero no somos ladrones, y tiene autoridad moral como para agarrar y reducir los ingresos de la población y reequilibrar la economía. Lo que está haciendo el gobierno es reducir los ingresos de la población diciendo que no lo hace. Y entonces la reacción de la población es defensiva. Y estamos entrando en una puja distributiva liderada por el gobierno a través de las medidas que vos hacés referencia, que en eso consiste justamente levantar el pie. Porque frente a la escasa franqueza, porque digamos, están sacando plata de donde sea, están devaluando a un ritmo mayor que la inflación,
están queriendo aumentar las tarifas a un ritmo mayor que la inflación, de hecho la nafta y seguramente algunas otras tarifas, están queriendo cobrar impuestos a un ritmo mayor que la inflación y están queriendo que el salario crezca menos que la inflación. Eso es meterle la mano en el bolsillo a la gente. Y si no lo decís con franqueza, que somos pobres por lo que hicimos mal, claro, obviamente hay que tener autoridad moral para eso, y se perdió en ese momento. Se perdió además con toda esta secuencia de ilícitos y con la mentira permanente, o sea, entonces, ¿qué es lo que queda? Y bueno, convivamos con esto. Luis, la Argentina ha tenido diversas maneras de explotar, digamos, a lo largo de los últimos años. Hemos visto, yo vi unas cuantas, yo no soy tan joven, digamos, he visto, del Rodrigazo para acá me acuerdo todo, digamos, ¿no? Sí. Yo que tenía, el Rodrigazo tenía, no sé, 11 años, o 12, qué sé yo. Hemos visto explosiones inflacionarias, hemos visto explosiones cambiarias, hemos visto explosiones devaluatorias, obviamente, hemos visto explosiones financieras, derrumbes de sistemas, hemos visto todo. ¿Cómo se traduce en este momento una crisis? ¿En qué consiste una crisis? Lo que venía pasando antes, cuando apretábamos el pie en la mina, era una inflación en gran medida provocada por el gobierno, pero un dólar que se quedaba quieto mientras la inflación corría y tarifas que se quedaban quietas mientras la inflación corría. Y un salario que apuntaba a mejorar todavía por encima de la inflación. ¿Por qué digo que ya levantamos el pie y que estamos explotando? Justamente porque en este momento el gobierno lo que está haciendo es una devaluación que pretende ser por encima de la inflación y tarifas por encima de la inflación y un salario que se quede. Y la gente se defiende. La gente se defiende dependiendo de su capacidad negociadora. En el caso de los policías, el desastre que hicieron con sus aliados circunstanciales, que son los saqueadores, demostraron que se resisten a eso. Entonces, este tipo de conflicto distributivo es la forma que está adoptando en este momento la crisis. O sea, no estás viendo, obviamente, cuando planteas tu pronóstico de la explosión, una explosión tipo 2001, así un boom. No, en lugar de un boom, esto es un boom, claro, que es más larga, es más dolorosa, y donde se van a repetir las conductas antisociales y autodestructivas, porque nadie gana, no es que gana la persona que corta una ruta o que saquea, está perdiendo tanto como toda la comunidad. Claro. Y bueno, y lo que queda para los argentinos que quieran ver un camino virtuoso o que se sienten en una responsabilidad virtuosa, es resistir. Claro. Es resistir, no entrar en este juego autodestructivo, pero al mismo tiempo criticar muy duramente esto. Y ahí está el problema de la falta de autoridad moral de la conducción actual. O sea, la conducción actual, si hay un ilícito al lado del otro, hay mentiras, no reconocen el error de todo este tiempo, no pueden enfrentar a la sociedad y decir, me equivoqué, vamos a bajar el ingreso de todos ustedes en forma lo más equitativa posible y recomponer la economía y la conciencia ética de la sociedad. Luis, me imagino entonces que esta crisis se traduce, siendo que no es una explosión, un boom clásico, digamos, se traducirá en manifestaciones en cada uno de los aspectos macro de la economía. Así tenemos un poco más de inflación, un poco menos de crecimiento, un poco más de falta de inversión, es decir, me parece un agravamiento en cada uno de los puntos. Yo creo que además, y eso es lo más terrible, mucho más de pobreza. Porque, bueno, ya estás viendo, por ejemplo, los gremios industriales, no así los gremios del sector público, pero sobre todo los gremios industriales, ya están empezando a pensar que el trade-off, el cambio de sostener el empleo en lugar de pedir tanto salario, ya empieza a ser una preocupación. Pero el empleo no se sostiene. El empleo en Argentina ya no está creciendo desde hace rato. El único empleo que viene creciendo hace rato es el sector público, y ahora el sector público tampoco puede sostener el empleo. Entonces estamos en una crisis que, además de afectar en particular el 25% de excluidos que tiene la sociedad argentina,
también está y va a seguir afectando a la gente que tiene empleo formal. Luis, por último, ¿cuál ha sido, a tu juicio, la madre de este problema? ¿La inflación? Yo creo que la madre de este problema es cómo, y vuelvo a decirte que es lo que es recurrente, cómo se administró el auge. Y es por eso que en el artículo digo, los argentinos, y sobre todo la clase dirigente argentina, funciona con la ilusión de que el endeudamiento de caballo, o el precio alto de la soja, o el día de mañana vaca muerta con el shale gas, es la solución a algo. Y la verdad que esas cosas, esos fenómenos de ingreso masivo, son muy difíciles de administrar y más que una solución es la forma de hundir un país. Los países crecen con la educación, crecen con el desarrollo de sistemas competitivos que estén en condiciones de poner procesos, productos, servicios en el mercado internacional con alto componente de inteligencia, crecen con estados eficientes y con políticos que no mienten y no roban, que se enfrentan a la sociedad diciendo lo que la historia a veces nos juega a favor, a veces nos juega en contra. El shale gas y vaca muerta puede ser otra fantasía argentina que puede ser una destrucción espantosa si es que ya mismo no se empieza a discutir desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la economía, de las consecuencias sociales, etc. Con la cantidad de shale gas que hay en la Argentina y shale oil, puede quedar, y con un ingreso masivo de dólares asociados a eso, puede quedar hasta fuera del mercado buena parte de la pampa húmeda. Es decir, estas cosas hay que administrarlas. Es mucho más difícil administrar esas riquezas efímeras que administrar la escasez. Es curioso, porque la verdad que lo había escuchado poco esto, o nada, ¿no? Nos hemos equivocado en la administración del auge. Exactamente. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y ahora, por eso digo, ya hay que convivir con la explosión, porque una vez que te equivocaste en la administración del auge, es decir, el momento de las políticas anticíclicas es el momento del auge. Claro. Después es ahí, después ya está jugado. Claro, después está jugado. Está jugado. Luis, muchísimas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a vos, es un placer. Gracias.